Disculpen el atraso con la selección del ganador. Apenas me estoy dando el tiempo para hacer el sorteo y vamos a ver quién gana. Sandra, muchas felicidades. Por favor, ponte en contacto conmigo vía inbox para poder coordinar lo que se le envió. Y empezamos con las historias. Relato compartido por Alejandra O'Brien. Mi historia comienza aproximadamente cuando tenía 8 años de edad. Por problemas de pareja mis padres decidieron separarse. Razón por la cual yo vivo con mi padre, pero también me quedaba con mi madre los sábados y domingos. Un día festivo como cualquier otro me fui a quedar con mi madre. Pasadas unas horas ya se acercaba el momento de acostarnos a dormir. Mi madre y yo dormíamos en una misma cama. Yo me alistaba para acostarme cuando mi madre decide salir a la tienda a traer algo que se le había olvidado comprar. Me quedé sola pero no le puse problema, así que decidí esperarla en la cama mientras ella volvía. Ya pasados unos 30 minutos se me hizo raro que aún no llegara mi madre, porque la tienda estaba como unas 4 casas de ahí. Decidí no prestar mucha atención y mejor me acosté para dormir. Ya aproximadamente como a las 11 de la noche escuché un ruido que venía de la cocina. Pensé que era mi madre que había vuelto y estaba acomodando algo ya que la luz de la cocina estaba prendida. Me volví a dormir e inmediatamente escuché que las ollas de la cocina se golpeaban bruscamente. Se me hizo muy raro escuchar ese ruido. Después de unos 6 minutos me levanté y fui a la cocina, y para mi sorpresa la luz se encontraba apagada. Se me hizo raro que el ruido siguiera. De inmediato salí corriendo al balcón y me acosté en una hamaca tapándome la cara, esperando que mi madre volviera lo más pronto posible. De pronto escuché unas llaves caer y me levanté bruscamente para contarle a mi madre lo que había ocurrido. Pero con la mala suerte de que al llegar a la puerta me encontré con una mujer de mediana edad, toda vestida de negro con una capucha y ojos negros. En el momento en que la vi supe que se trataba de una bruja que había llegado a molestarme, ya que yo no estaba bautizada. No me pude mover para correr. Pasados unos minutos y mirándola fijamente me empecé a aproximar a ella. Yo no tenía control de mi cuerpo. La bruja me tomó de la mano y me apretó fuertemente. Me dejó un moretón y también aruñó mi abdomen. Luego se dirigió al balcón y cuando ya se decidía a emprender el vuelo conmigo, llega mi madre e inmediatamente va corriendo hacia ella. Cuando me mira junto a la bruja se aferra a mí tirando toda grosería posible, a la vez que también comienza a orar a San Miguel Arcángel. En ese momento la bruja comienza a gritar y se va convirtiendo en una bola de fuego. Para esto decía una serie de palabras en otro idioma, y no se fue antes sin arañar la cara de mi madre. Ahora ya más grande me doy cuenta que siempre que visito a mi madre pasan cosas extrañas. Lo que acaban de escuchar es solamente una de las tantas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. No está de más decirles que esto es totalmente verdadero, y que no gano nada con mentirles. Historias compartidas por Giselle García. Lo que les voy a contar en realidad son 2 historias. La primera fue cuando tenía 17 años. Actualmente tengo 24. Primero que nada en mi pueblo se creen que las brujas se transforman en lechuzas, y que esas mismas persiguen a los niños para comérselos, pero que también persiguen a los hombres guapos. Todo comenzó con un chico que era muy popular entre las mujeres del pueblo, pero del cual decían que era perseguido por una bruja en forma de lechuza. En ese momento yo no creía nada de eso y aún sigo sin creer. Las cosas se dieron y empecé a salir con ese muchacho por un tiempo, y así cuando íbamos caminando por la calle atrás de nosotros siempre había una lechuza blanca. Cuando avanzábamos de un punto a otro siempre se movía de poste en poste, y siempre mirándonos fijamente.
Un día él no me acompañó hasta mi casa, sino que me dejó en una cuadra antes porque ya no iba a llegar a una tienda. Cuando yo iba llegando a la casa, mi mamá estaba afuera platicando con una amiga, y solamente alcancé a escuchar que me gritaron cuidado. Yo instintivamente me agaché y la lechuza se me abalanzó a jalarme por el gorro de la chamarra. Yo solamente gritaba y trataba de espantarlas con las manos. Después de un tiempo el muchacho y yo terminamos, y ya nunca más me persiguió esa lechuza. La segunda historia ocurrió cuando yo tenía 21 años y también tiene que ver con lechuzas. En ese entonces yo acababa de dar a luz a mi hijo, y me fui a la casa de mis padres por los 40 días de reposo, ya que ellos vivían en el campo y yo en la ciudad. La casa de mis padres es de ese tipo de casas donde los cuartos están alrededor del patio. Es decir, que todas las puertas dan al patio y forzosamente tienes que salir al aire libre para pasar a otro cuarto. Yo estaba dormida con mi hijo recién nacido en el cuarto que siempre había sido mío. Mi esposo se había ido a Estados Unidos porque estaba tramitando papeles, así que estábamos solamente nosotros. Los primeros días se escuchaba entre sueños que alguien se encontraba tocando la ventana, pero pensaba que solamente eran los gatos que siempre pasaban por ahí. Un día me quedé despierta hasta tarde y escuché que tocaban, así que me asomé a la ventana sin abrirla y para mi sorpresa era una lechuza. Me espanté porque era grande, pero igual pensé que era una coincidencia y cerré la cortina sin hacerle caso. Aunque no niego que me espanté porque nunca había visto que una lechuza tocara la ventana. Esa noche, ya muy tarde, escuché la típica melodía de las lechuzas muy cerca de mi casa. Yo la escuchaba y sentía que estaba muy cerca. En ese momento tenía ganas de ir al baño, así que me decidí bajar al primer piso. Cuando salí de mi habitación me asusté porque la lechuza estaba parada en el techo del cuarto, justo sobre la puerta. Aún así no le di importancia, y me apresuré a ir al baño lo más rápido posible, porque había dejado a mi hijo de días de nacido solo en el cuarto. Cuando volví todo seguía igual, pero mi niño estaba llorando mucho, así que lo arrullé y se volvió a dormir. Luego al día siguiente mi mamá me regañó por haberlo dejado solo, ya que la lechuza se lo pudo haber llevado. Así que los días siguientes iba al baño antes de dormir para no tener que bajar a medianoche al baño. Todos esos días seguimos escuchando a la lechuza cantar sobre la puerta de mi cuarto. Pasaron unos 3 días cuando mi mamá y mi hermano salieron a retirar la ropa del tendedero. Rato después llegaron espantados, porque al quitar una chamarra mía mi hermano sintió un bulto en ella. Cuando trató de ver qué era el bulto, la lechuza salió volando. Es decir, que esta estaba enredada a mi chamarra. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo estaba limpiando mi habitación. Ahí se me fue un juguete bajo de la cama. Al agacharme, cuál fue mi sorpresa de encontrar un montón de plumas blancas y cafés. Las saqué y las revisé y eran muy largas y súper blancas y suaves. Se las mostré a mi mamá y ella rápidamente las quemó. Me parecía ya el colmo del descaro, así que le platiqué a mi prima lo que pasaba, ya que ella tenía un hijo que nació justo una semana después del mío. Ella me dijo que a veces también la molestaban las lechuzas, pero que en las noches ponía cruces de palmas bendecidas en las puertas y ventanas, así que yo hice lo mismo. Tengo que ser sincera, yo no quería creer en todo eso. A pesar de las coincidencias me decía a mí misma y me lo sigo diciendo, las brujas no existen. Pero bueno, pasó que después de poner las cruces esas, la lechuza esa nunca más se acercó a la puerta de mi cuarto. Pero siempre que me asomaba a la ventana la veía en el árbol que está justo atrás de mi cuarto, a unos 5 metros de mi ventana. Siempre se nos quedaba mirando hacia nosotros. Después de 2 meses mi esposo volvió a llevarnos a California. Cuenta mi madre que desde que nos fuimos nunca más ha vuelto a ver a esa lechuza. Yo, al igual que antes de que mi hijo naciera, nunca había visto ninguna lechuza cerca de mi casa. Estas fueron mis experiencias con lechuzas. Espero que les hayan gustado. Relato compartido por Elsie Jiménez. Mi relato fue en Sauces, Toluca, Estado de México, y ocurrió el 14 de julio de 2008. Mi hermano estaba recién nacido y vivíamos en un fraccionamiento.
Eran las primeras noches que él la pasaba en la casa y atrás de él había un Oxxo. En ese tiempo yo dormía sola. Mi hermano dormía con mi madre y mi padre dormía solo. Esa noche se fue la luz en todas las partes, así que mi padre se dispuso a dormir. Cabe mencionar que al lado de la casa había una ex hacienda, y por lo tanto había muchos árboles. Mi papá nos cuenta que empezó a soñar que una bruja veía desde un árbol a mi hermano, y que ésta se metió a la casa con la intención de robárselo. Él despertó a mi mamá y los dos estaban peleando con la bruja para que no se lo llevara. En eso lo dejaron debajo de una mesa para que no lo pudiera alcanzar. Durante el forcejeo la bruja estuvo a punto de llevarse a mi hermano y mi padre le gritaba constantemente que no se lo iba a llevar. En ese instante mi padre despertó y la luz había vuelto. Fue entonces a ver a mi hermano y a mi madre y afortunadamente ambos estaban bien. Todo aparentemente había sido un sueño. Pero se cuenta que también de estas maneras las brujas aprovechan para llevarse a los niños recién nacidos. Afortunadamente no pasó nada así en este caso. Historias compartidas por Eduardo Cortés. Vivo en Ocotlán, Morelos, Oaxaca, y hace como 7 años, estando en la secundaria. Como típico niño me encontraba haciendo mis tareas a última hora. Eran como las 2 o las 3 de la mañana y estaba haciendo una maqueta dentro de mi cuarto escuchando música. El proyecto me lo habían dejado desde hacía ya semanas, pero ahí me tenían trasnochando. El chalán de mi padre dormía fuera de mi cuarto. De un momento se fue la luz de la casa y me quedé únicamente con la luz de la pantalla de la laptop. Además de eso se empezaron a escuchar como unas zapatillas que subían por las escaleras, mismas que estaban como unos 4 escasos metros de ahí. Yo me puse pálido del miedo al pensar que algo podría ocurrir. Pero al final, después de escuchar el ruido de las zapatillas, volvió la luz. Me armé de valor y tomé un par de zapatos que era lo único que tenía a la mano. Me levanté y me dirigí a las escaleras. Ahí se encontraba mi propio gato lamiéndose el pelaje a un lado de estas. Me quedé pensando qué hacía mi gato ahí, ya que él siempre se quedaba en el patio. Más raro todavía porque para entrar a las escaleras hay 2 puertas, y estas siempre se cierran por la noche. Así que tomé a mi gato, lo saqué y cerré las puertas con seguro. Me tranquilicé un poco y volví a hacer mis asuntos. Pasarían unos 15 minutos y de nuevo se fue la luz. Y no solo eso, también se volvieron a escuchar esas zapatillas. Incluso traté de despertar al chalán, pero él estaba profundamente dormido. El miedo volvió a mí, pero me armé de valor. Tomé mis zapatos y en lo que sonaban las zapatillas los aventé por las escaleras. En ese instante el sonido se detuvo y volvió la luz. En eso vi que mi gato terminó de subir las escaleras, así que lo volví a sacar. Después me contaron que los gatos a su mediana edad están muy apegados a las brujas. También me decían que siempre cuando una bruja llegaba a molestar se escuchaban sus pasos como si llevaran zapatillas. Aunque no la vi nunca, me imagino que sí fue una bruja. La otra historia me ocurrió hace 1 año y medio. Mi mujer, que estaba embarazada, y yo estábamos platicando sobre cosas terroríficas. Todo estaba muy tranquilo y solamente teníamos prendida la televisión. Luego apagamos la luz para ir a dormir, pero a mi esposa le dieron ganas de ir al baño, el cual estaba a unos 2 metros del cuarto. Al entrar al baño vio claramente la silueta de un gato que entró al cuarto. No le tomó importancia ya que pensó que tal vez era nuestro gato. Pero como les dije anteriormente, las puertas para subir las escaleras siempre se cierran en la noche. En mi caso yo estaba acostado viendo la televisión y vi que entró un gato que pasó por debajo de mi cama y se metió al ropero. Llamé a mi gato por su nombre, pero este no respondió. Me dije a mí mismo que ese no era mi gato, así que prendí la luz y esperé a que saliera mi mujer del baño resguardando la puerta por si pasaba algo. Entró, cerré la puerta y me dispuse a sacar a aquel gato por la puerta que daba hacia el balcón. La abrí, revisé toda la habitación y no encontré señal alguna de ese gato. Le comenté a mi esposa lo de la silueta y ella me dijo que había visto lo mismo. Coincidimos en ambas historias. No sé por qué, pero en ese instante botaron con mucha fuerza una piedra hacia la puerta del balcón. Sonó tan fuerte como si se hubiera hecho alguna abolladura.
Me asomé por la ventana y solo vi la figura de una mujer arriba del techo de la vecina de enfrente. Esa noche no dormí por cuidar a mi mujer que estaba embarazada. La última historia le ocurrió a mi hermano. Él muy frecuentemente ha sufrido lo que le llaman la subida del muerto. Me cuenta que entre sus experiencias ha sentido como una fuerza que lo obliga a ver diferentes cuestiones. Por ejemplo, ya que en su cuarto anterior tenía una silla. Dice que una vez apuntó su vista hacia una silueta de un ser alto sentado en aquella silla. Este se le quedaba mirando fijamente, y no se movió en toda la noche. Otra vez vio a una mujer con un vestido negro y largo parada en la puerta de su cuarto. Solo que esta vez cerró los ojos y se puso a rezar. Pero resulta que él siempre cierra su cuarto y cuando abrió los ojos, lo encontró con la puerta abierta. La última vez que le pasó esto dice que vio de frente, literalmente cara a cara, a una anciana de aspecto pálido y escalofriante que lo obligó a verla. No pudo cerrar los ojos, pero se puso a rezar como pudo. Cuenta que ella se fue corriendo y cuando la perdió de vista pudo despertar. No les miento, pero últimamente han sucedido cosas muy extrañas en mi casa. A veces tocan la ventana 3 veces como a eso de la medianoche. También se escucha que algo camina en el techo. Me gustaría saber qué puede ser, aunque ya tengo mis sospechas. Historia compartida por Perla Sánchez. Hace aproximadamente 2 años y medio me encontraba embarazada de mi segunda hija. Yo nunca fui mucho de creer en brujas y eso de que chupaban a los bebés o que se los llevaban, aunque tampoco negaba de que pudiera ser cierto. El caso es que alrededor del 4.º mes de embarazo comencé a soñar con brujas que me querían quitar a mi bebé. En ese tiempo yo aún no sabía que sería niña. Sin embargo, en los sueños las mujeres que pretendían quedarse con mi bebé siempre mencionaban que sería una niña. Pasé casi 2 meses soñando casi todas las noches con esos sucesos, hasta que un día se lo conté a mi madre. Ella me dio algunos consejos, sobre todo hacer mucha oración antes de dormir y también me dio una medalla. Me dijo que la mantuviera cerca de mi vientre. Incluso me dijo que sería mejor si la aseguraba con imperdibles colocados en forma de cruz en mis playeras. La verdad no pensé que me ayudara mucho, pero sí lo hice, y para mi sorpresa poco a poco los sueños se fueron retirando. Pensé que ya había terminado todo, pero meses después, aproximadamente en el transcurso del 7.º al 8.º mes de embarazo, cierta noche desperté sintiéndome algo ansiosa y con el ambiente frío en el cuarto. Salí al baño y cuando volví me dispuse a intentar a dormir. De pronto escuché rasguños en la puerta del cuarto, la cual yo había cerrado. Sonaba como cuando un perro o un gato intentaba entrar en algún lugar, pero eso era prácticamente imposible. No había posibilidad de que se hubiera metido algún animal a la casa. Comencé a sentirme un poco inquieta, pero traté de no darle importancia. El ruido cesó y cuando volví a prepararme para dormir, escuché cómo tocaban en la parte baja de la puerta. Eran 3 pequeños golpecitos. Comencé a rezar y pude escuchar una risa y algo que se arrastraba por el pasillo lejos de la puerta. En otra ocasión me encontraba viendo la televisión y me costaba conciliar el sueño, ya que eran los últimos meses del embarazo. De pronto volví a escuchar que tocaban 3 veces. No le di importancia esperando que de esa forma se retirara lo que fuera que estuviera ahí. Transcurrido un rato decidí apagar el televisor e intentar conciliar el sueño. De pronto unas risas y voces comenzaron a escucharse, pero esta vez dentro del cuarto. Y lo peor es que estaban alrededor de mi cama. Cabe mencionar que tenía las luces apagadas y no lograba ver nada. Solo distinguí algunas sombras que pasaban de un lado a otro. Por el miedo cerré los ojos e intenté rezar, pero para mi sorpresa me sucedió que no recordaba las oraciones. Cuando lograba recordar fragmentos se me trababa la lengua y los volvía a olvidar. Las risas aumentaban y se reían de mí. Comencé a sentir que me jalaba las cobijas. Desesperada intentaba golpear la pared que en realidad era una tabla que dividía la recámara con la de mi padre.
y que en teoría fácilmente podrían escuchar lo que estaba ocurriendo en el cuarto. Como no podía hablar, no se me ocurrió otra cosa, sin embargo me costaba muchísimo trabajo moverme. Cuando por fin lo conseguí, parecía que no emitía ruido alguno a pesar de que pateaba lo más fuerte que me permitían mis fuerzas. Solo se reían de mí y escuchaba que me decían: "Mira, mírala, será para nosotros". Comencé a implorar a la Virgen que me ayudara porque las oraciones parecían haberse borrado por completo de mi memoria. Dentro de mi mente le rogaba por ayuda a la Virgen. Las voces comenzaron a apagarse y ya no se reían, pero sí sentía algunos golpes y murmullos enojados. Todo quedó en silencio. Al día siguiente le reclamé a mi padre y a mi hermana el no haberse despertado a pesar de que según yo pateaba muy fuerte la tabla. Pero ellos solo se sorprendieron y me dijeron que no escucharon nada. Cuando mi mamá llegó de visita ese día le conté lo sucedido. Ella, muy asustada, comenzó poniendo tijeras abiertas abajo de la cama. Regó agua bendita por toda la casa y más en mi cuarto. También hizo oración y colocó algunas otras cosas en la ventana y en los rincones. Afortunadamente, después de eso las cosas se calmaron. Pero nació mi bebita y los sueños volvieron nuevamente. Mi bebé no podía dormir por las noches porque lloraba demasiado. Cierta noche estaba recostada con ella descansando un poco, y sin darme cuenta me quedé dormida. Entre sueños veía a mi bebé dormida a mi lado, pero de pronto la puerta se abría, y algo tomaba los pies y la jalaba hacia abajo. En ese momento desperté y me apresuré a abrazarla pensando que solamente había sido un sueño. Pero para mi sorpresa ella estaba al borde de la cama, casi al punto de caer. Esto me asustó bastante que decidí bautizarla la semana siguiente. Cada noche la abrazo fuerte y me despierto en muchas ocasiones durante la noche. Trato de asegurarme de que se encuentra bien. Ya tiene 2 años y está bautizada, pero en ciertas y muy pocas ocasiones, aún escucho rasguños en la puerta. Jamás voy a olvidar lo que viví, y mucho menos el miedo que sentí en esas situaciones. Muchas gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Paula Medina. Cuando era niña iba con mis papás a un lote grande donde tiraban la basura. No recuerdo el nombre del lugar, pero resulta que un día encontré un libro muy viejo dentro de un mueble antiguo. En él te decía magia blanca, magia negra y magia verde. Lo recogí y lo comencé a leer por curiosidad. Recuerdo muy bien que en una de las páginas decía cómo hacerte una bruja, y entre los ingredientes que mencionaba, según recuerdo, era una escoba, aceite, sangre de animal, entre otras cosas. También decía que en una noche de luna se tenía que dibujar en el piso unas cosas extrañas. Abrir una ventana, ponerse en el centro desnuda bañada con estos aceites, así como tomar la sangre y ponerte la escoba entre tus piernas. Luego comenzar a decir una oración que recuerdo muy bien mencionaba muchas veces a Lucifer. Supuestamente después de esto comenzarías a volar en la escoba, saliendo por la ventana y en la cual te llevaría con las demás brujas para iniciar tu entrenamiento con ellas. Siempre me desconcertó ese libro. No lo leía muy seguido porque tenía muchas cosas horribles, y para esa edad era un poco incomprensible para mí. Cosa curiosa es que generalmente la gente que practica la magia negra suele dejar sus cosas en ciertos sitios escondidos, sobre todo en lotes y predios baldíos. Y probablemente Paula encontró uno de estos. Anónimo. No sé cómo empezar adecuadamente. Esto es algo que mi hermana menor y yo hemos percibido desde que tenemos recuerdos. Vivo en el pueblo hoy en día ya no tan chico llamado San Antonio de la Cal. Este se encuentra en Oaxaca y está a unos pocos minutos del centro y capital del estado. Aquí es donde yo pasé la mayor parte de mi infancia y siempre escuchaba a mi alrededor que decían que había brujas. No sé cómo explicarlo, pero jamás dudé ni he dudado de esa veracidad, ya que efectivamente, en ese lugar existen las brujas.
Supongo que comencé a ser más consciente de ese hecho en el momento en que nació mi hermana. Nosotros vivíamos cerca de un arroyo seco y el terreno de mi casa es algo grande, por lo que en tiempo de lluvias la vegetación y el pasto crecían dando un aspecto aterrador en la noche. Por aquel entonces nuestro terreno únicamente estaba bardeado con palos cimbrados y alambre de púas. La vivienda constaba de un par de cuartos de concreto y en la parte exterior del lado del arroyo se encontraba el lavadero y el baño. Salir de noche resultaba aterrador. Más que nada porque siempre se sentía un escalofrío inexplicable. Al nacer mi hermana yo tenía 5 años. Los perros ladraban con tanta intensidad que mi papá salía a callarlos y de ahí nuevamente volvía a la calma. Cierta noche, después de una fuerte granizada, el techo de lámina de mi casa colapsó. Mis papás me habían dicho que era por el granizo acumulado en el techo, pero yo ya sabía que no era del todo cierto porque antes de que colapsara el techo se escuchó un gran y fuerte golpe, muy diferente al sonido del granizo cayendo en el techo. Simplemente no he podido decirlo nunca, pero ya estaba aterrada porque no solamente fue esa noche, sino en noches anteriores y posteriores a esa. Sentía como que algo nos vigilaba particularmente al caer el sol. Había noches en que los llantos de mi hermana no cesaban. Yo por no poder dormir solo cruzaba la cortina que separaba nuestras camas para ver a mis padres profundamente dormidos. Por fortuna mi madre siempre se despertaba y arrullaba a la bebé hasta que se volvía a quedar dormida. Mi madre angustiada y cansada recurrió a mi abuela, quien al escuchar las quejas de mi mamá le dijo que había brujas cerca de la casa y que se querían llevar a mi hermana. A partir de ahí las cosas se volvieron más difíciles, o al menos para mí. Mi abuela fue a la casa y echó mostaza negra en el techo. Hizo algunas cruces de cal en la parte de atrás de la casa como la mayoría de los vecinos. Le dio un amuleto a mi mamá para que se lo pusiera a mi hermana. Y le dijo lo de las tijeras en forma de cruz y el espejo. Pero que estos debían ir justo en la cabecera y el otro debajo de la almohada. Mi mamá así lo hizo y todas las noches antes de dormir se ponía a rezar. Las cosas finalmente parecían haberse normalizado, y lo que fuera que espantaba a mi hermana la había dejado de molestar. No obstante, en el patio y en general afuera de la casa siempre se escuchaban ruidos. En algunas ocasiones le echaba la culpa a los perros, pero en el fondo siempre sabía perfectamente de que no eran ellos. Los ruidos eran variados. Desde escuchar el árbol que antes mencioné, el ruido de los platos rompiéndose en el lavadero y que al día siguiente todos se encuentren intactos, pasos en el corredor de la casa o como si hubieran tambores sonando en el fondo. Otras tantas veces escuchaba como si empujaran las puertas como queriendo entrar a la casa. En otras ocasiones escuchaba como si muchas aves se posaran sobre la lámina y empezaran a caminar, justo en medio de la madrugada. Incluso cuando me quedaba sola escuchaba que me llamaban, pero nunca acudí a los llamados. Conforme fui creciendo dejé de escuchar cosas raras o más bien dejé de prestarle atención a todo eso. Pero la preocupación retornó un día que se fue la luz. El cielo estaba despejado y mi papá subió al techo de la casa, y yo por curiosidad lo seguí. Claramente muy arriba en el cerro se podían ver dos bolas de fuego saltando de un lado a otro, como si se trataran de alguna especie de antorcha. En mi inocencia le dije a mi papá, «Mira, parece como si alguien hiciera malabares con el fuego». Él negó y me dijo que mirara bien, porque esas bolas de fuego que se veían ahí eran realmente brujas. Después de esa información y cada vez con menos miedo salí en las noches fuera de la casa a observar el cielo en la noche, y en algunas ocasiones volví a ver esas bolas de fuego danzando en el cerro. Con todas esas experiencias más los rumores que he escuchado, la confirmación de que hay brujas en este lugar es más latente. Hoy en día ya no se ven tan seguido por la creciente población, pero sé que esas mujeres siguen ahí, solo que actúan más discretas, pero sin dejar de llevarse la vida de los niños. Sé que no es tan aterrador lo que les cuento, y que muchas personas no lo podrán creer, pero lo que les digo es totalmente cierto. Historia compartida por Mayra Negrete.
Soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato, y todo lo que les contaré sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo vivo en una colonia popular de la ciudad y a la vuelta de mi casa vive mi abuela. Cuando yo rondaba los 10 años me la pasaba jugando en su casa con mis primos, y fue ahí en su casa donde sucedieron los hechos. Ella y toda su familia son católicos y a la vez creyentes de las cosas paranormales y todo lo relacionado a ello. Su casa es de 3 plantas y en ese entonces algunos de mis tíos y primos vivían con ella. Por esos tiempos una de mis tías acababa de dar a luz a su primer hijo, un pequeño varoncito. Por su estado de salud y porque mi abuela le ayudaría a cuidarlo decidió quedarse unos días en su casa, y ya recuperada se marcharía a la suya. Los primeros días que ella estuvo en la casa transcurrieron de manera normal. Pero después de una semana empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Otra de mis tías que vivía ahí tenía su habitación en el 3er piso, y la puerta de su cuarto era corrediza. No tenía ninguna cerradura y era muy fácil abrir y cerrarla. Durante esa semana todas las mañanas su puerta amanecía abierta, a pesar de que ella se aseguraba todas las noches de que estuviera cerrada. Pero extrañamente algo o alguien se encargaba de abrirla. Ella decía que no se daba cuenta, ni siquiera escuchaba el ruido de la puerta recorrerse en las noches, ya que misteriosamente se quedaba profundamente dormida. A la par que pasaba eso con la puerta todas las noches de esa semana, mi tía, la madre del bebé, no la pasaba muy bien, ya que el bebé lloraba y lloraba toda la noche porque no lograba conciliar el sueño, y ya se dormía muy tarde. Ella no se explicaba el porqué, ya que el bebé se veía muy sano y su llanto no era por hambre ni por frío. Una noche, como todas las demás, mi tía estaba tratando de que el bebé se durmiera, y estuvo un buen rato de pie arrullándolo tratando de conseguirlo, pero era inútil. El bebé estaba muy inquieto y lloraba muy desesperado. Mi tía, ya algo cansada, recostó al bebé en la cama y ella se recostó a un lado. La intención era tratarlo de hacerlo dormir, pero en ese momento algo llamó su atención. Para esto el cuarto en el que ella dormía tenía una ventana grande que daba a la calle, que en esos tiempos era un empedrado y había pocas casas, por lo que al asomarse por la ventana la vista no se obstruía por casas ni edificios ni nada. Lo que le llamó la atención era que los cables del alumbrado público se movían como si fueran resortes, como si algo muy pesado estuviera encima de ellos o como si el aire estuviera moviéndolos. Pero era el mes de diciembre y no soplaba viento alguno. Estando recostada, se levantó de la cama y se acercó a la ventana para ver qué era lo que pasaba. Al voltear la mirada hacia arriba, miró un animal enorme que se balanceaba entre los cables del alumbrado. Ella no pudo dar una buena descripción. No supo bien si era un guajolote, un gato o otra cosa. Solo dice que el animal tenía unos ojos rojos encendidos y que miraba fijamente hacia la ventana de la casa. Mi tía sintió un miedo que nunca había experimentado en su vida. Fue rápidamente a la cama, tomó al bebé y corrió a la habitación de mi abuela llorando de miedo y desesperada. Quería despertarle y contarle lo que había sucedido. Mi abuela salió de su habitación y se acercó a la ventana para ver aquel animal y sí, todavía se encontraba ahí. Mi abuela entonces le dijo a mi tía: «Es una bruja, hija, y vine porque quiere a tu bebé, pero ahorita vamos a hacer que se vaya». Mi abuela fue a su habitación y volvió con un rosario y agua bendita. Empezó a rezar la magnífica mientras ponía el agua en la ventana y la puerta de la casa. Después de unas 2 horas de rezo, los cables del alumbrado volvieron a moverse. Se asomaron a la ventana y el animal ya se había marchado. Mi tía cayó dormida del cansancio y mi abuela se quedó a velar por ella y por el bebé. A la mañana siguiente mi tía les comentó a sus hermanas todo lo que había pasado la noche anterior con la bruja que había aparecido. Y mientras hacía esto, mi tía, la que vivía en el 3er piso, la interrumpió y le dijo: «Ahora entiendo por qué mi puerta amanecía siempre abierta. Era esa maldita bruja la que me tenía bien dormida para poder entrar a la casa. Pero ya no la vamos a dejar». Ella misma bajó rápidamente y colocó una palma bendita en la puerta de la casa y llegada la noche puso una escoba y una cubeta con agua en la puerta. A la mamá le dio una medalla de San Benito y para el bebé unas tijeras que colocó en la ventana de su cuarto y le dijo a mi tía: «Rézale a tu bebé antes de dormir y rocía agua bendita por toda la habitación. Si algo pasa en la noche no dudes en gritarnos y bajaremos para estar contigo».
Así ya con todas las protecciones puestas, mis tías y mi abuela se dispusieron a dormir. Mi tía y su bebé pasaron la noche tranquilos, pudieron conciliar el sueño y descansaron toda la noche. Mi tía, la del tercer piso, rondaba los 22 años y le gustaba desvelarse viendo televisión. Esa noche estaba viendo un programa de videos musicales y empezó a sentir mucho sueño, así que decidió apagar la televisión y dormir. Pasó una media hora y escuchó un ruido extraño en el techo de su cuarto, como si algo muy pesado hubiera caído y caminara sobre el techo. O más bien, como si un animal caminara arrastrando sus alas en el piso. Pero era tanto su sueño que no le tomó importancia y se quedó dormida. Dice que esos días sentía el sueño más pesado de lo normal y por más que quisiera era tanto su cansancio que no le dejaba mantener los ojos abiertos. No se sentía muy bien. Había despertado con un fuerte dolor de cabeza y se sentía muy cansada y sin ánimos. Estaba en la orilla de la cama poniéndose sus zapatos cuando de pronto vio algo que la dejó fría. En uno de sus tobillos tenía un moretón de unos 8 centímetros, y dentro de él tenía 2 incisiones tipo mordida de un animal. Así, sin ponerse los zapatos, bajó despavorida y muerta del miedo con mi abuela. Mi abuela se asustó al verla. Estaba blanca como un papel y fría como un muerto. Rápidamente la revisó y la llevó a su cuarto para que descansara. Mi abuela y la otra tía rápidamente concluyeron que era la bruja la que había hecho eso por verla desprotegida, y en revancha de no poder haberle hecho nada al bebé. A partir de esa noche no la dejaron volver a su habitación. Le acondicionaron una cama para que se quedara en la planta baja junto con su hermana y el bebé. La herida de mi tía duró mucho tiempo en cicatrizar, y por momentos la piel de su tobillo tenía un color raro. También se hinchaba y expulsaba un líquido maloliente. Pasando la cuarentena, mi tía y su bebé volvieron a la casa y la bruja dejó de aparecerse por ahí. Y por comentarios de algunos vecinos se sabía que estaba rondando por algunos terrenos de colonias vecinas. Y esta fue la historia de mis tías y mi primo. Espero que haya sido de su agrado. Historia compartida por Juan Molina. Mi nombre es Juan Molina. Soy mexicano y vivo en Austin, Texas. Y esto que me tocó vivir es realmente inexplicable. Todo ocurrió en el año 2015, en el mes de junio, muy cerca de la calle Loyola, esquina con la autopista 183. Eran alrededor de las 8:40 o 9 de la noche. El cielo estaba nublado e iba con un amigo a una tienda cercana. Yo iba manejando el auto cuando de pronto mi amigo me dice: «Mira, una bruja». En ese momento me dio curiosidad por voltear al cielo y ver por primera vez algo así. Alcancé a ver una persona que iba volando. Parecía una señora ya anciana con su ropa vieja y una manta oscura. Se me vino a la mente filmarla para poder subirla en video, pero realmente no pude. Hubo algo que me hizo sentirme inmóvil. De hecho, me quedé como congelado y no pude grabarla. Yo realmente creo que sí existen las brujas. Mi amigo de igual manera se quedó inmóvil por algunos segundos. Luego pudimos ver cómo se alejaba y se perdía entre un par de montañas donde se encuentran los basureros de Austin, cerca de la autopista 290 y atrás de la Pulga 290. Continuamos nuestro camino hacia la tienda y empezamos a platicar sobre eso. Mi amigo me comentó que realmente lo que vimos era una bruja, y que ya las había visto antes en México. Cuando volvíamos de traer los alimentos, yo volteaba al cielo pensando que tal vez la miraría de nuevo. Pero ya no volvimos a divisarla. Relato compartido por Gabriel Meneses. A continuación te voy a contar 2 historias que le pasaron a mi familia, ambas involucradas con el tema de las brujas. Mi bisabuelo, quien tiene 104 años, vivía enfrente de la casa de una bruja. Y de acuerdo a lo que me contaron, a la bruja le gustaba a mi bisabuelo. Ella, al ver que él nunca le haría caso, le mandó veneno.
Mi bisabuelo nunca se enteró de qué era lo que le habían enviado, hasta el día que murió mi bisabuela, quien antes de morir le dijo: seguramente lo que me causó esto fue porque me tomé algo que la vecina me había enviado. Y desde ese momento él siempre carga con un crucifijo. La segunda historia es más breve aún. Mis abuelos andaban en su motocicleta y vieron frente a ellos una bola de luz, que por más que la aceleraban no la podían alcanzar. Cuando llegaron a la casa se preguntaron entre ellos si habían visto una bola de luz, a lo que mi abuela respondió que sí, diciendo que tal vez la bola de luz era una bruja que quería llevarse a mi abuelo, pero que no le hizo nada porque iba acompañado. Primero que nada, en mi pueblo se creen que las brujas se transforman en lechuzas, y que esas mismas persiguen a los niños para comérselos, pero que también persiguen a los hombres guapos. Todo comenzó con un chico que era muy popular entre las mujeres del pueblo, pero del cual decían que era perseguido por una bruja en forma de lechuza. En ese momento yo no creía nada de eso y aún sigo sin creer. Las cosas se dieron y empecé a salir con ese muchacho por un tiempo, y así cuando íbamos caminando por la calle atrás de nosotros siempre había una lechuza blanca. Cuando avanzábamos de un punto a otro siempre se movía de poste en poste, y siempre mirándonos fijamente. Un día él no me acompañó hasta mi casa, sino que me dejó en una cuadra antes porque ya no iba a llegar a una tienda. Cuando yo iba llegando a la casa mi mamá estaba afuera platicando con una amiga, y solamente alcancé a escuchar que me gritaron cuidado. Yo instintivamente me agaché y la lechuza se me abalanzó a jalarme por el gorro de la chamarra. Yo solamente gritaba y trataba de espantarlas con las manos. Después de un tiempo el muchacho y yo terminamos, y ya nunca más me persiguió esa lechuza. La segunda historia ocurrió cuando yo tenía 21 años y también tiene que ver con lechuzas. En ese entonces yo acababa de dar a luz a mi hijo, y me fui a la casa de mis padres por los 40 días de reposo, ya que ellos vivían en el campo y yo en la ciudad. La casa de mis padres es de ese tipo de casas donde los cuartos están alrededor del patio. Es decir, que todas las puertas dan al patio y forzosamente tienes que salir al aire libre para pasar a otro cuarto. Yo estaba dormida con mi hijo recién nacido en el cuarto que siempre había sido mío. Mi esposo se había ido a Estados Unidos porque estaba tramitando papeles, así que estábamos solamente nosotros. Los primeros días se escuchaba entre sueños que alguien se encontraba tocando la ventana, pero pensaba que solamente eran los gatos que siempre pasaban por ahí. Un día me quedé despierta hasta tarde y escuché que tocaban, así que me asomé a la ventana sin abrirla y para mi sorpresa era una lechuza. Me espanté porque era grande, pero igual pensé que era una coincidencia y cerré la cortina sin hacerle caso. Aunque no niego que me espanté porque nunca había visto que una lechuza tocara la ventana. Esa noche, ya muy tarde, escuché la típica melodía de las lechuzas muy cerca de mi casa. Yo la escuchaba y sentía que estaba muy cerca. En ese momento tenía ganas de ir al baño, así que me decidí bajar al primer piso. Cuando salí de mi habitación me asusté porque la lechuza estaba parada en el techo del cuarto, justo sobre la puerta. Aún así no le di importancia, y me apresuré a ir al baño lo más rápido posible, porque había dejado a mi hijo de días de nacido solo en el cuarto. Cuando volví todo seguía igual, pero mi niño estaba llorando mucho, así que lo arrullé y se volvió a dormir. Luego al día siguiente mi mamá me regañó por haberlo dejado solo, ya que la lechuza se lo pudo haber llevado. Así que los días siguientes iba al baño antes de dormir para no tener que bajar a medianoche al baño. Todos esos días seguimos escuchando a la lechuza cantar sobre la puerta de mi cuarto. Pasaron unos 3 días cuando mi mamá y mi hermano salieron a retirar la ropa del tendedero. Rato después llegaron espantados, porque al quitar una chamarra mía mi hermano sintió un bulto en ella. Cuando trató de ver qué era el bulto, la lechuza salió volando. Es decir, que esta estaba enredada a mi chamarra. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo estaba limpiando mi habitación. Ahí se me fue un juguete bajo de la cama,
Al agacharme, ¿cuál fue mi sorpresa de encontrar un montón de plumas blancas y cafés? Las saqué y las revisé y eran muy largas y súper blancas y suaves. Se las mostré a mi mamá y ella rápidamente las quemó. Me parecía ya el colmo del descaro, así que le platiqué a mi prima lo que pasaba, ya que ella tenía un hijo que nació justo una semana después del mío. Ella me dijo que a veces también la molestaban las lechuzas, pero que en las noches ponía cruces de palmas bendecidas en las puertas y ventanas, así que yo hice lo mismo. Tengo que ser sincera, yo no quería creer en todo eso. A pesar de las coincidencias, me decía a mí misma y me lo sigo diciendo, las brujas no existen. Pero bueno, pasó que después de poner las cruces esas, la lechuza esa nunca más se acercó a la puerta de mi cuarto. Pero siempre que me asomaba a la ventana la veía en el árbol que está justo atrás de mi cuarto, a unos 5 metros de mi ventana. Siempre se nos quedaba mirando hacia nosotros. Después de 2 meses mi esposo volvió a llevarnos a California. Cuenta mi madre que desde que nos fuimos nunca más ha vuelto a ver a esa lechuza. Yo, al igual que antes de que mi hijo naciera, nunca había visto ninguna lechuza cerca de mi casa. Estas fueron mis experiencias con lechuzas. Espero que les hayan gustado. Relato compartido por Elsie Jiménez. Mi relato fue en Sauces, Toluca, Estado de México, y ocurrió el 14 de julio de 2008. Mi hermano estaba recién nacido y vivíamos en un fraccionamiento. Eran las primeras noches que él la pasaba en la casa y atrás de él había un Oxxo. En ese tiempo yo dormía sola. Mi hermano dormía con mi madre y mi padre dormía solo. Esa noche se fue la luz en todas las partes, así que mi padre se dispuso a dormir. Cabe mencionar que al lado de la casa había una ex hacienda, y por lo tanto había muchos árboles. Mi papá nos cuenta que empezó a soñar que una bruja veía desde un árbol a mi hermano, y que ésta se metió a la casa con la intención de robárselo. Él despertó a mi mamá y los dos estaban peleando con la bruja para que no se lo llevara. En eso lo dejaron debajo de una mesa para que no lo pudiera alcanzar. Durante el forcejeo la bruja estuvo a punto de llevarse a mi hermano y mi padre le gritaba constantemente que no se lo iba a llevar. En ese instante mi padre despertó y la luz había vuelto. Fue entonces a ver. Disculpen el atraso con la selección del ganador. Apenas me estoy dando el tiempo para hacer el sorteo y vamos a ver quién gana. Sandra, muchas felicidades. Por favor, ponte en contacto conmigo vía inbox para poder coordinar lo que se le envió. Y empezamos con las historias. Relato compartido por Alejandra O'Brien. Mi historia comienza aproximadamente cuando tenía 8 años de edad. Por problemas de pareja, mis padres decidieron separarse. Razón por la cual yo vivo con mi padre, pero también me quedaba con mi madre los sábados y domingos. Un día festivo como cualquier otro me fui a quedar con mi madre. Pasadas unas horas ya se acercaba el momento de acostarnos a dormir. Mi madre y yo dormíamos en una misma cama. Yo me alistaba para acostarme cuando mi madre decide salir a la tienda a traer algo que se le había olvidado comprar. Me quedé sola pero no le puse problema, así que decidí esperarla en la cama mientras ella volvía. Ya pasados unos 30 minutos se me hizo raro que aún no llegara mi madre, porque la tienda estaba como unas 4 casas de ahí. Decidí no prestar mucha atención y mejor me acosté para dormir. Ya aproximadamente como a las 11 de la noche escuché un ruido que venía de la cocina. Pensé que era mi madre que había vuelto y estaba acomodando algo ya que la luz de la cocina estaba prendida. Me volví a dormir e inmediatamente escuché que las ollas de la cocina se golpeaban bruscamente. Se me hizo muy raro escuchar ese ruido. Después de unos 6 minutos me levanté y fui a la cocina, y para mi sorpresa la luz se encontraba apagada.
Se me hizo raro que el ruido siguiera. De inmediato salí corriendo al balcón y me acosté en una hamaca tapándome la cara, esperando que mi madre volviera lo más pronto posible. De pronto escuché unas llaves caer y me levanté bruscamente para contarle a mi madre lo que había ocurrido. Pero con la mala suerte de que al llegar a la puerta me encontré con una mujer de mediana edad, toda vestida de negro con una capucha y ojos negros. En el momento en que la vi supe que se trataba de una bruja que había llegado a molestarme, ya que yo no estaba bautizada. No me pude mover para correr. Pasados unos minutos y mirándola fijamente me empecé a aproximar a ella. Yo no tenía control de mi cuerpo. La bruja me tomó de la mano y me apretó fuertemente. Me dejó un moretón y también aruñó mi abdomen. Luego se dirigió al balcón y cuando ya se decidía a emprender el vuelo conmigo, llega mi madre e inmediatamente va corriendo hacia ella. Cuando me mira junto a la bruja se aferra a mí tirando toda grosería posible, a la vez que también comienza a orar a San Miguel Arcángel. En ese momento la bruja comienza a gritar y se va convirtiendo en una bola de fuego. Para esto decía una serie de palabras en otro idioma, y no se fue antes sin arañar la cara de mi madre. Ahora ya más grande me doy cuenta que siempre que visito a mi madre pasan cosas extrañas. Lo que acaban de escuchar es solamente una de las tantas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. No está de más decirles que esto es totalmente verdadero, y que no gano nada con mentirles. Historias compartidas por Giselle García. Lo que les voy a contar en realidad son dos historias. La primera fue cuando tenía 17 años. Actualmente tengo 24.